Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Ay, me ¿Qué? volvió a mí, pero no, nada. Todo bien. ¿Cómo estamos? Ella tiene muchas cosas en la Yo cabeza. tengo un montón de cosas. Tengo hasta frío en la cabeza. Ay, yo también. Mira, acumulo frío en la cabeza. ¿Ves? Yo acumulo juventud. Ayer, ayer dormí con un gorro. ¿En Te serio? lo prometo, porque estaba congelada. No, a ver, yo hoy salí a la calle, tengo menos frío del que yo pensaba que me iba a dar en la calle. De hecho, tenía pensado traerme un abrigo y al final salí un poco con prisa y dije, pues ya está. Pero bueno, pero hace Pero bien. frío y está lloviendo y claro, estamos ya casi a mitad de marzo y aquí normalmente a mitad de marzo ya estaríamos Bueno, nos en estamos preparando primavera. para Semana Santa, ¿no? Mm. Pero no, aquí tenemos muchísimo frío. Claro, para lo que Mucho. estamos acostumbrados, que a lo mejor viene un madrileño y está gozando, Claro, pero vamos, que para nosotros es frío, no pasa nada, todo está bien. hace frío. Yo debo de reconocer, se lo digo a ustedes que son, que son fieles al podcast, que yo el año pasado no tuvimos invierno, yo el año pasado no me abrigué en todo el invierno con una manta, más bien me sudaba el cuello todo el rato. Yo es que Y, siempre tengo frío, pero estoy teniendo mucho frío. y yo el año pasado pedí al universo que fuera un invierno potente, pero Todo es tu horrible. culpa, todo es tu culpa. Pero he demostrado mi poder co-creador, así que estoy Pues ya contenta. está. Bueno, les dijimos y nosotras cumplimos lo que decimos, que hoy íbamos a hablar de volver al centro. Volver al ¿Y centro. qué era exactamente volver al centro? Y cómo, maneras en las que nosotras venimos al centro, maneras que nos han comentado que vuelven al centro y bueno, y otras propuestas que les queremos hacer. Pero yo creo que un poco lo que hoy queremos que se lleven de aquí es que volver al centro es volver a ti. ¿Y de qué manera? De la que más resuene contigo. Y si te la Exactamente. tienes que inventar, pues está bien también. También, o sea, al final nosotros vamos a hablar un poco de ideas, porque el objetivo es eso, que podamos volver al centro diariamente, porque es eso que a veces nos olvidamos o la rutina, etc. Y que tengamos la posibilidad de estar allí. Yo le decía a Caro, o sea, de estar allí con nosotros. Abstraernos quizás un poco de lo que está afuera. El Muchas ruido, veces ¿no? es exactamente. Yo le decía ayer a Caro, ¿no? Que una frase que me resonaba mucho para el episodio de hoy era, el poder está en ti. Entonces, justamente cuando nos vemos en situaciones críticas o no, es importante saber que el poder lo tienes tú y que tienes el poder de volver a ti, independientemente de la situación que se esté viviendo y de ese ruido externo. Porque yo creo que allí está, y yo creo que también en uno de los podcasts, en uno de los episodios hablamos del silencio, del poder del Ujú, silencio, y hablábamos de un ejercicio de estar en silencio durante todo un día, a ver qué pasaba, ¿no? A ver porque es verdad que la cabeza va a comenzar a pensar un montón, pero ya pasado un tiempo vamos a realmente estar en nosotros. Entonces, es que tengamos la capacidad diariamente de poder volver y no dejarnos, yo creo que allí está un punto importante para poder vivir las cosas cotidianas ujú. y estar muy, muy en nosotros. Así que, bueno, vamos allá. Vamos allá. Yo creo que de todas maneras, antes de hablar exactamente qué es volver a su centro, creo que debemos de dejar claro, porque puede ser que alguien esté diciendo, claro, pero es que volver a su centro, que es estar happy flower y que todo, Mm, no, es que precisamente, recuerden la frase que siempre decimos, la clave no está en no perder la calma, sino en saber volver a ella. Pues esto es lo mismo. No estamos diciendo que no hayan situaciones intensas, no estamos diciendo que esas situaciones nos hagan sentir cosas no agradables, o no estamos diciendo incluso que un día yo me levante folclórica y diga, hoy me harta todo y estoy en modo queja. Esas cosas nos pasan a todas las personas. Yo tengo claro, por mi experiencia, ay, ¿todo bien? Por mi experiencia con mi proceso, de que muchas veces, por querer comprobar si estaba el micrófono, se te fue. fue. Toma un poquito de agua. Hoy vi hacerle al agua, o sea, no, 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 no. Hoy vi meterle la bolsita. El agua ya creo que sé de dónde la sacó. No es de donde ella me había dicho, es otro sitio que tiene para allí.
Y de allí la saca caliente. Pero ¿de dónde? No sé si es de una destiladera, si es de un agua posada, no tengo ni idea. Y ella después llegó enseguida y le puso y sí que me había puesto aquí la bolsita, no me dijo nada, pero ella como diciendo, ella va a mirar, ¿verdad? Y entonces después es verdad que me la puso, es verdad que su agua sigue teniendo su color y el mío la mía. Y ya la probé, Otro, está otro. bien. Lo único es que hoy va a estar un poco más fría porque hace frío y se ha No pasa enfriado. nada, no pasa nada. Pero bueno, para la garganta y todo eso va Pero no me bien. acuerdo lo que iba a decir y ahora menos. Pero vamos, no sé, pero que bueno, que yo en mi, no sé, pero ahora voy a decir otra cosa. Yo yo digo yo porque yo vivo mi proceso, tú vives tu proceso y todo el mundo vive su proceso. Está súper importante saber que mi proceso no es tu proceso, pero que probablemente si yo tengo altibajos, tú también, porque ahí volvemos a lo mismo de que voy a tener al final, cuando tú eres consciente de tu proceso, estás desarrollando una empatía maravillosa. Con lo Claro. cual, si tú desarrollas esa empatía de entender, aunque lo que esté pasando en la otra persona no tenga ni nada que ver contigo, ni siquiera sea igual, pero es su proceso y Ujú. tú entiendes y valoras y aceptas y transitas el tuyo con todo lo que lleva eso, entiendes que la otra persona pues también está pasando lo suyo. Esto es Claro. para empezar. Entonces, cuando tú mm, estás en ese punto de empatía, digamos, también vas a tener empatía contigo mismo, con lo cual ese volver al centro del que vamos a hablar hoy va a ser mucho más fácil y además, ya te voy a decir una cosa, sin tú quererlo vas a proporcionar facilidad para que las personas de tu entorno también estén en su centro más rato. Y al final todos Mm, estamos en cada uno en su centro y Dios es el de todo y todo es maravilloso. Pero lo que yo estaba diciendo, que sigo sin acordarme, pero creo que iba por yo que he pasado mi proceso, sé que ni el camino es lineal, mm. ni el camino es de color de rosa. Y que muchas veces dice, wow, que sí, que ya lo tengo, y viene el examen sorpresa de turno o das un paso para atrás. Entonces, ahí no es tanto, el, ay, quedarte en ese modo queja, es que si no sirve, vale, pues si yo fui capaz en su momento de dar el paso adelante, ahora lo voy a volver a dar. Claro. Y además lo voy a dar con todo lo aprendido, porque tanto el haber dado el paso para adelante como volverlo a dar para atrás, a mí eso me ha proporcionado un aprendizaje. Que lo capto o no es otra historia. Y que lo capto o no va a depender en volver al centro. Entonces, para volver un poco al centro, Es que que eso nos... que estás diciendo es súper importante porque a veces somos muy exigentes con nosotros mismos y pensamos que ese retroceso, porque todos tenemos retroceso, pensamos que ese retroceso es el foso, o sea, es peor que cuando estábamos allí y no, o sea, es que vamos cambiando, es que tenemos que ser empáticos con nosotros mismos, es todo lo que estás diciendo, o sea, cuando tenemos empatía con nosotros, podemos ser capaces de tener empatía con el otro y de saber que está viviendo su proceso y que también está en su derecho de volver hacia atrás. Y allí también, cuando volvemos hacia atrás, la importancia de poder volver al centro y decir, vale, pero es que soy otra persona, no era la misma de ayer, estoy pasando este proceso de retroceso, por ejemplo, y necesito volver a mi centro y ya está. Yo diría que volver de hecho al centro podría ser, para definirlo con una palabra, aceptarlo. Y a partir de ahí podemos Pues ver sí, cómo volver al centro. Porque muchas veces, claro, recuerden que eh, estamos en la era tecnológica, estamos intoxicados o toxicados, como se diga, todos. Y ni lo que nosotras decimos, por eso nosotros siempre decimos, esto solo tiene que llevar cada uno a su punto, a su manera, y cada uno también está en su punto del proceso, y puede ser que incluso lo que estamos diciendo haya personas a las que les resuene mucho y otras que no, porque no pasa nada y todo claro, está bien. Pero partiendo de ahí y teniendo en cuenta que estamos pues mucho en las redes sociales, porque casi todas las personas, nuestros trabajos al final, solamente el trabajo implica estar en las redes sociales, es verdad, como digo yo, escuchamos muchas frases del día. Vuelve a tu centro, saca lo mejor de ti, eres única, empodérate, no sé cuánto. Pero oye, hay que verse ahí cada uno en su proceso. Entonces esas frases también para llevarlas a cada persona y a cada proceso. Pero claro, si yo no me conozco como persona y no claro. conozco mi proceso, no sé en qué punto estoy y no sé cuáles son mis luces y mis sombras y qué es lo que me hace volver a mi centro,
Me da igual lo que me diga Pepito el de los palotes o nosotras dos o una frase porque no voy a saber llegar ahí porque no me conozco. Entonces, para llegar, por eso digo que para mí llegar al centro es aceptarte, conocerte y saber qué te hace salir del centro y qué te hace volver al centro. Claro. Eso es súper importante. A lo mejor volver al centro simplemente es ponerte descalza en el suelo, por ejemplo, o tomarte un café, o ponerte una música, o incluso ver un episodio de Netflix, que también aquí criminalizamos a Netflix y todas esas cosas, y está bien verse cosas y no hay que ser tampoco, ¿me entiendes? Todo está bien, siempre y cuando estés tú de acuerdo contigo misma. Entonces, ¿dónde está ese punto? ¿Y qué te hace a lo largo del día cuando, pero para eso te das cuenta de todo lo que hay que hablar con uno mismo? Y decir, yo llego por la noche y ¿cómo estoy hoy? Pues hoy estoy saturada. ¿Y por qué estoy saturada? Estoy saturada porque estuve con demasiada gente que no conocía, me lo estoy inventando. Ay, déjame beber agua. Eh, y que me pica la garganta porque estoy un poquito así. Hoy se la va a beber toda. Me la voy a beber. Yo venía ayer y decía, "Uf, hoy me voy a tener que beber toda, porque si no, esto no está para agua embotellada, porque hace No, frío. no, hace mucho Entonces frío. decía, no, hoy tengo que entrar sí o sí por el agua, pero bueno, bien, Está todo está correcto. todo bien. Em, pero ella hace estas cosas para hablar ella, en vez de cortarme y No, hablar. pues sí te estoy prestando Pero es atención. que ya no me acuerdo. Sí. Venga, te paso la palabra. Vale, la tomo. Una cosa importante que acaba de decir Caro también, esto de la aceptación, ¿no? Yo creo que ese volver al centro es aceptar la situación, aceptarte tú y tener empatía contigo. Ahora yo también les comentaba, ¿no? Ese retroceso y la autoexigencia a veces, porque no somos capaces de decir, pues sí, acepto que estoy retrocediendo, entonces nos da rabia porque estoy aquí otra vez, etc, etc, etc. Y no, es una oportunidad. Yo los invito a pensar que siempre tenemos una oportunidad en el día en el que estamos, o sea, en este día de hoy, en este presente, o sea, no todos los momentos son iguales, no tenemos siempre la misma edad, la misma capacidad, la misma conciencia, entonces siempre es una oportunidad para poder avanzar, para ser la mejor versión de lo que nosotros queremos, Y ¿no? porque si además nos vamos con referentes de la historia, aunque sea con cosas diferentes o sea, con situaciones diferentes, a lo mejor no es exactamente con volver a su centro, pero lo hemos hablado un montón de veces. Eh, Edison tardó 9.999 intentos, creo, por ahí, en descubrir la bombilla, en descubrir cómo, ¿no? En poder. Entonces, si se hubiera rendido, hubiera pensado cuántas veces habrá ido para atrás, cuántas veces da un Claro. paso para adelante, decir lo tengo y después decir, ay no, pum. Entonces, si se hubiera rendido, pues lo mismo estaríamos aquí a oscuras ahora mismo, ¿no? O Walt Disney, por ejemplo, que tenía en su cabeza en planos no sé qué, ese parque maravilloso, y 140 y no sé cuántos bancos le dijeron que eso no era un proyecto con fundamento y no le daban el dinero. Y el banco 150 creyó y se lo dio. ¿Cuántos retrocesos habrá tenido? Y sin embargo, él siguió. ¿Por qué? Porque aceptaba seguramente lo que estaba pasando, porque estaba volviendo a su centro a su manera y porque creía, como sabes, que conocía todo, aceptaba todo y creía entonces en todo eso. La pregunta, y esto lo extrapolamos a cada una de nosotras, la pregunta es, ¿te conoces? Si te conoces, ¿te aceptas? Y si te aceptas, te analizas con amor para saber dónde están tus luces, dónde están tus sombras, dónde está tu pico de, uy, que me salgo del tiesto y cómo volver a él, ¿no? Entonces, eso es súper importante, pero Yo no todo creo el mundo que... está preparado para eso. O sea, que también puede ser que estés escuchando esto y digas, este no es mi momento, no pasa Y nada. ya está. Eso que estás diciendo es súper bonito. Lo veo sobre todo como los padres, ¿no? Y las madres, al Ujú. momento de enseñarle a los hijos, ¿no? Que muchas veces, pues, bueno, no, no importa. Y como que puede que bloqueemos al niño quizás de hacer algo que en su cabecita estaba, ¿no? Entonces nosotros también podemos ser esa posibilidad o esa oportunidad. Venga, hoy no salió, pero de repente mañana sale.
mañana no salió, pues de repente mañana. Y, y guiarlos, ¿no? Y para no crear esas creencias limitantes de las que ahora tanto se Y habla, que ¿no? puede ser además que muchas, bueno, puede ser además, ¿no? Que igual que con todo el amor del mundo, a nosotros nos trajeron y nos heredamos forzosamente las creencias limitantes de nuestros padres, que a su vez las heredaron de sus abuelos y no sé qué. Esto es lo mismo. Entonces, queridas, si ustedes están en un punto de despertar, esas mamás despiertas, esas mujeres despiertas, ese conozco mi aroma de mujer, ¡guau, qué precioso! eh, Tenemos que cortar aquí el rollo de las creencias limitantes. Y para no pasar las creencias a nuestros hijos e hijas, tenemos que sanarlas en nosotras. Y para eso necesitamos ser valientes, pero para eso estamos en esta comunidad también. Agárrense. Yo creo que algo también que acabas de comentar que es súper importante, ¿no? Porque estábamos hablando del volver al centro, ¿qué es eso de volver al centro? Y, por ejemplo, justo los ejemplos que acabas de dar, eh, ¿cómo nosotros podemos volver al centro? No, la certeza Bebe agua. Bebo agua. No, la certeza que nos aporta ese volver al centro es, yo creo, lo que te va a permitir tener quizás esa constancia para hacer eso que tienes en tu cabeza, que tú sabes que algo te dice que sí, pero bueno, que no se ha dado por lo que sea, por el motivo que sea. Y a veces que a veces todo tiene que prepararse o todo tiene que tener el ambiente, las condiciones, etc., para que se pueda dar. Lo que pasa es que a veces nos quedamos a mitad de camino porque decimos, esto no es nada para mí o esto no es para mí. Y sin embargo tenemos esa piquiña allá adentro, ¿no? Que nos dice, ay, si hubiese seguido o si lo hubiese hecho. Entonces yo creo que justamente allí ese volver al centro, o quizás las personas que nos están escuchando digan, bueno, pero esto de volver al centro, ¿qué es? Yo creo que justamente, ¿qué más que qué es? Lo que te aporta es esa certeza. Y ahí vuelvo a la frase que les decía antes, ¿no? El poder está en ti. Entonces yo creo que más o menos así va la Y cuestión. además con lo del poder está en ti, que no me acordaba ya de la frase esa, pero justo estaba pensando algo parecido, decir, con todo lo que le hemos dicho además, si nos damos cuenta en algún momento que no estamos en nosotras, tener la certeza de que somos las únicas que podemos volver a nosotras mismas Eso y sí. que además ese poder está siempre. Por más piltrafa que tú estés, Mm. en este momento el poder lo tienes. Ahora, volvemos un poco al punto de inicio. Tienes que hacerlo ipso facto, no mi niña. Tienes que hacerlo happy flower, tampoco. Tienes que machacarte porque estás sintiendo o pensando cosas que no, que a lo mejor no son las adecuadas para que tú puedas volver a tu centro, tampoco. Todo eso al final forma parte también del proceso Mm. y le pasa a todo el mundo, hasta la más happy flower que tú puedas ver en redes sociales o la más experta en lo que sea, le pasa. De hecho, a los que tenemos alguna expertise oye, esta imagen está un poco rara, o sea, Hoy estamos un poco raras, no sabemos cómo se va a terminar de ver, pero bueno, yo me voy a arreglar un poquito, no, pues. pero ves, como que de repente ahora está más claro y el aro está, Claro. o es el aro, no tengo ni idea. Bueno, No lo sé. las personas que tenemos expertices, que seguramente tú también te verás en lo que se hace. Si yo, por ejemplo, soy experta en cocina y me sale una receta mal, como que no me lo puedo permitir. Pues yo, que soy coach, experta en psicología positiva, parece que no me puedo sentir mal. No, pues me siento mal. O tú, que eres experta en numerología, en un montón de terapias holísticas, es como, "Ah, yo tengo que estar siempre vibrando alto". Pues no, porque volvemos y volvemos a repetir la frase, esta frase que yo siempre digo. Y lo digo con la calma, pero sirve con todo. La clave no está en no perder la calma, sino en saber volver a ella. Al final, todos estos expertices, todos estos proyectos, todo este proceso, todo este camino, todo este crecimiento, lo que nos da son herramientas, Mm. porque el camino en sí y el proceso en sí tiene subidas y bajadas, y eso es así. Y no es, entonces me quedo aquí y digo, ah, bueno, como van a haber situaciones, entonces ya yo, no, ni tampoco es esperarlas, ni co-crearlas, Mm. es saber que pueden venir y yo trabajarme para poderlas lidiar, pero ojo, ese trabajar también es para disfrutar las buenas, porque al final...
si estamos siempre esperando lo malo o enfocados en lo malo, lo bueno cuando llega ni nos damos cuenta. Y aparte, es pensar que no solo nos preparamos para vivir, mis queridas, nos preparamos para sentir y sentir lo malo, pero porque si yo siento lo malo, cuando venga lo bueno también lo voy a sentir. Claro, Es como cuando a lo mejor dices tú, me comprometo a no comer tales cosas, pero si tú un día después dices, hoy me lo puedo comer, y tú no has vivido en lo que supone no comerlo, cuando te lo comes ni lo masticas, se pone un pavazo. ¿No? claro, Y es lo como, no sabes. disfrutas. Entonces, cuando tú realmente no disfrutas, vives, sientes, transitas esa parte que para ti supone una disciplina, un compromiso, incluso a veces un sacrificio, cuando luego puedes, como decir, tener esa recompensa, también la disfrutas más. Claro, Y te estoy hablando de la comida, porque yo estoy intentando bajarme un kilito. Entonces, un ejemplo también me viene muy bien. Pero también... em, porque lo puedes extrapolar, porque es un ejemplo, todos comemos y porque es un ejemplo claro. luego que puedes llevar a todos lados. Y luego también la disciplina. Y la disciplina creo que también está muy vinculado al volver al centro, teniendo en cuenta nuestro concepto de volver al centro, que es aceptarnos. ¿Por qué? Porque hay que tener disciplina para no abandonar ese proceso de aceptarnos. Hay que tener disciplina para autoanalizarme cada día y decir, espérate, que esto sí me sacó de aquí, de mis casillas o de mi centro o Mm. no, lo que sea. Entonces, es súper importante. Y esto sí se los digo porque yo lo estoy ahora mismo vamos, transitando, que cuando tú empiezas a ser disciplinada en una cosa, es como que la disciplina llega a ti, se impregna Y se y integra. a mí me sirve, por ejemplo, para el tema de la comida. Incluso para el tema por lo mejor yo a veces digo, pero vamos a ver, yo estoy comiendo medio bien o bien, pero es que me doy cuenta que no mastico lo suficiente, sino como voy con prisa, no sé cuánto, sacando tú. Entonces, la disciplina al final como que se va contagiando en todas las áreas de tu vida y en todo lo que tú estás haciendo. Y eso sí, cuidado, porque la palabra disciplina es como la palabra conflicto, que no Mm. tiene por qué tener una connotación negativa, pero se la podemos dar. Sí, sí. Entonces, cuidado con que disciplina sea luego autoexigencia Mm. o exigencia Yo lo también veo con más nuestro... bien como esa constancia de la que hablábamos Por antes, eso, ¿no? disciplina, es que a lo mejor disciplina Y no es esos hábitos. constancia y compromiso. Creo yo que Mm. disciplina lo hablamos desde ese punto. La constancia depende de ti y el compromiso es contigo misma. Claro. O sea, aquí la vecina del cuarto queda fuera de la ecuación, que se lo agradecemos, la verdad. Pero que quiere decir que en el fondo ponte a pensar, es con nosotros mismos. Y lo que te voy a decir ahora, y espero no olvidarme, te vas a quedar flipando. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajar con nosotras mismas cuando es con nosotras mismas sin depender depender de nadie? Porque, claro, Porque no estamos acostumbradas a estar con nosotras mismas claro. y no estamos acostumbradas a estar en nuestro centro. Mm. Entonces, las personas, al amor, que todas en algún momento hemos visto imposible el poder crecer como personas, el poder avanzar, el poder volver a nuestro centro, el poder aceptarnos, es porque realmente la sociedad, en la velocidad de la sociedad, el ir en automático bueno, el dejarnos un poco también intoxicar, ¿no? Lo que decíamos antes, nos lleva a estar pendientes de todos, a hablar con todos, pero no hablar con nosotras ni a estar pendientes de nosotras. Y creo que ahí está la clave. Pues comenzamos, ¿no? ¿A qué? Yo El te- episodio no. pues yo te iba a decir, digo, sí, vamos a acabar, muchacha. Bueno, con esas posibles Ah, técnicas. bueno, nos han escrito y nos hablan de muchas cosas. Nos hablaban, porque ya algunas las hemos dicho por aquí, de, por ejemplo, escuchar una música que no tenga por qué ser am, ni om, ni Para sino nada. de De hecho, repente puede puede ser ser un heavy todo lo metal contrario. o lo que sea. También nos han hablado de la corporalidad. Ahora iremos como desgranando de la corporalidad. Y yo también lo he, bueno, esta señora de aquí es una experta en baile. Después creo además que nos va a dar alguna herramienta con eso y no me acordaba. Pero mover el cuerpo, yo por ejemplo cuando voy a dar alguna charla, sobre todo bueno, de todas, pero las online, que al final estás sentada allí, yo antes de encender la cámara me muevo y es como que notas esto aquí, la energía moverse y es que es súper maravilloso hasta para desfogarte de los nervios o de lo Sí, que sí, sea. sí. Sí, los Em, nervios. a mí, por ejemplo, me hace volver a mi centro
no se rían ver una película de Navidad aunque estemos en agosto, por ejemplo. Bueno, Me hace volver a mi centro. válido. Me hace volver a mi centro, caminar escuchando la música que en ese momento de mi vida puede ser la música oriental, me encanta, las baladas estas coreanas y chinas y todo eso también me encanta, entonces puede ser, no tiene por qué ser, a veces sí algo de meditación o lo que sea, depende de lo que me pida, no es una cosa concreta. Por eso yo les decía, llévenlo a que puede ser lo que sea, porque a veces no tiene que ser una cosa, una canción, porque tiene esta frecuencia que Mm, no, sí, sí, eso está súper bien y funciona, pero es que a veces no es lo que tú necesitas. Y aquí de lo que se trata es que vuelvas a tu centro. Y luego están también digamos, los anclajes. ujú. Hay muchos anclajes. Hay, por ejemplo, un anclaje que a mí me parece un poco agresivo, que es me pongo un elástico y cuando yo me doy cuenta que no estoy en el centro, hago ¡tac! Vale. Realmente se usa para otras cosas, se usa para cuando estás teniendo pensamientos negativos o lo que sea, es como, ¿sabes? Darte, pero esto me parece un poco, yo se lo he oído a grandes, a Margarita Pasos y todo eso, pero bueno, pero puede ser que yo a lo mejor tenga un elástico y entonces yo diga, a ver, vuelvo a mi centro, y es como dar un toque, decir, vuelvo a mi centro, y cada vez que ese toque, porque como es en el mismo sitio y misma intensidad y todo, es como que al final nuestro subconsciente entiende que cuando yo le doy ese toque es que tal. Pero después hay otro, también con pulseras, pero puede ser con pulseras, puede ser con lo que sea, ¿no? Pero la pulsera al final la tenemos siempre en la mano. Yo realmente lo he hecho siempre con dos hilos que van así encadenados de Ujú. diferentes colores. Entonces, pero lo voy a hacer, por ejemplo, con esta, que este es el objeto. Imagínense, ¿no? Que esta pulsera tiene este chismito aquí y yo hablo de, también pueden ser dos lanas de Ok, diferentes colores o lo que sea. Entonces yo, antes de, en un momento para mí, de, conmigo, con reflexión o lo que sea, yo me imagino, o sea, llego a este punto bueno, de reflexión, de meditación, de lo que sea, donde yo digo, donde yo me sienta en mi centro. ok, ¿Vale? Cuando yo me sienta en ese momento donde estoy conmigo misma, donde vuelvo estoy en ese punto de aceptación, tengo claro mis valores, tengo claro cómo quiero que sea mi día a día en cuanto a vibración, armonía, todas estas cosas, cuando yo esté en ese punto, en este caso, por ejemplo, la cuentita, si la pongo debajo y yo sintiendo eso, hago esto. Y esto parece una tontería, pero a nivel incluso PNL estoy haciendo, creando un anclaje de em, estaba, como decir, fuera de mi centro y cada vez que yo hago esto vuelvo a mi centro, ¿vale? ok, Pero claro, importante, tengo que estarme sintiendo en mi centro. Entonces yo sigo mi día y cuando digo, uy, puedo estar en la guagua, puedo estar en la oficina, lo que sea, esto me está saturando, yo vengo con mi cuentita, hago así, la pongo debajo y hago esto. vale, Y yo le estoy diciendo, es como un recordatorio, ¿vale? Y luego vale, las alarmas, que ya se los he contado 40.000 veces. Esto del esto podemos hacer un vídeo bien hecho vale, con las lanas y yo lo subo, o sea, lo subimos al YouTube. Pero más o menos, de todas maneras, si no nos escriben, pero que está súper bien. O con el reloj, lo pongo pongo en un momento en el que yo me siento mal, para hacer es como para hacer el movimiento visual que a mí me haga volver al centro. Entonces, imagínate que está la cosa esa, el el reloj, reloj. lo pongo para abajo porque estoy como aceptando que estoy fuera de mi centro, lo pongo para arriba y ya es Vale, como que vuelvo a mi centro, ¿vale? Son cosas así, pero previamente hay que haberlo trabajado en plan de, que eso también lo podemos hacer un día, una sesión, grabarla vale, y ponerla en él. Y obviamente luego lo tenemos que practicar también, no es como si, pues bueno, si ahora lo hago en 3 meses, pues obviamente eso también es como que ¿no? Te claro. pierdes también ahí, ¿no? Entonces que sea una cosa, Fíjate que algo importante que estabas hablando sobre los anclajes y algo que también mencionábamos anteriormente, ¿no? El autoconocimiento, que no es lo mismo, o sea, no quiere decir que este anclaje nos funcione a todos. Entonces, tenemos que saber qué es realmente lo que nos funciona a nosotros, porque de repente hay alguien que no encaja con ello, porque, por lo que sea. Entonces tenemos que buscar el que nosotros realmente nos permita exacto. cambiar ese mood, Como ¿no? pues tal de las aceites estas que además esta mujer las hace. Entonces, imagínate, yo tengo mi rolón y puede ser uno o un perfume o algo, Un aroma que me recuerde que...
un bálsamo de esos pero claro, no es, volvemos a hacer, al final tienes que hacer el mismo proceso, es decir, Claro. algo, un momento para ti donde tú, en ese punto donde estás en ti, pongas el olor y eso te lo llevas contigo. Y entonces, en cualquier momento que digas, bueno, ahora voy a ir a una reunión que es intensa o que incluso estoy nerviosa, me puedo ir a esa otra vibración que no quiero. Entonces, me pongo el olor, me pongo el aceite o lo que sea. Pero luego es muy importante lo que tú has dicho, de repente no te resuena eso y tienes que buscar lo que te resuena a ti. Porque no todos somos iguales. Hay personas que son más visuales, Visuales, otras más auditivas, kinestésicas, kinestésicas. etc. Entonces, si nos autoconocemos y sabemos quiénes somos realmente, vamos a ver qué es lo que más nos puede funcionar. Entonces, buscar una herramienta que nos permita volver a ese centro. Quizás yo creo porque claro, creo que se puede hacer como decir a la par. Nos estamos conociendo y vamos también viendo cosas que probando, porque al final, por más que nos Claro, conozcamos, también tenemos que probarlas. Y sobre todo, luego también que sean cosas fáciles de usar, de claro. mantener en el tiempo. O a lo mejor ahora yo resulta que lo de la pulsera lo quiero hacer, pero luego tener siempre algún recurso. Y al final es verdad, porque es verdad que cuando ya llega un punto que te conoces un montón y tienes claro dónde tú te vas y dónde pierdes el centro. Llega un momento en que tienes la capacidad de darte cuenta y ni siquiera vas a necesitar ningún tipo de anclaje. Es como instantáneo, ¿no? Exacto, pero es verdad que al principio tienes que apoyarte en En recursos y tienes herramientas, sí. bueno, que saber que en ese sentido tú misma no estás sola porque tú misma le estás acompañando, ¿no? En ese proceso. Entonces, eso es súper, súper guay. Luego decías, hay una parte importante que comentabas antes de los anclajes, que es ese momento de previo, como de preparación, ¿no? De estar allí contigo. Porque claro, yo no voy a utilizar un anclaje pensando también en todo lo que tengo que hacer después, porque es que no me va a funcionar. Entonces necesito un momento de parar y decir, vale, voy a utilizar esta herramienta, este anclaje, lo que sea, el aroma, etc., ¿no? Entonces, ese paso previo que nos puede durar a unos un minuto, es lo que tú decías, ya después cuando tenemos más práctica, pues es como más instantáneo, pero si no tenemos tanta práctica, de repente necesitamos 5 minutitos, 3 minutitos, un minuto. Y eso me recuerda a lo que comenzamos hablando este año y los hemos hablado ahora de esos hábitos, ¿no? De ese compromiso con nosotros mismos. Yo les comentaba la meditación. Yo había comenzado a meditar y tomarlo como un hábito, ¿no? Y eso también es una herramienta. Ustedes no necesitan hacer una meditación siempre la misma. Ustedes tienen que buscar algo que a ustedes les funcione, porque millones de meditaciones hay, millones de músicas, de frecuencias, etc. Entonces tienen que buscar algo que realmente les resuene a ustedes. A mí me ha funcionado mucho la meditación. Me ha funcionado ¿por qué? Porque me permite volver al centro, tener esos minutitos de decir, estoy conmigo, estoy aquí. Y yo le comentaba a Caro ayer que en el cuerpo, pues nosotros también, quizás a veces, no todas las personas, pero sí como que lo aislamos, ¿no? A veces estamos muy en nuestra mente, porque hay veces que somos personas que estamos pensando mucho. Centrifugamos. Entonces, el cuerpo quizás lo dejamos de lado. O somos personas muy emotivas, entonces estamos allí con las emociones siempre a flor de piel. O personas muy terrenales, ¿no? Pero sí que es verdad que el cuerpo también tiene una importancia en todo esto, ¿no? Entonces, uno de esos anclajes podría ser, nuestro cuerpo tiene un centro, el centro es nuestro abdomen, donde tenemos allí nuestro ombligo, ¿vale? Entonces, nosotros podemos colocar una mano allí, en ese ombliguito, ¿ok? Y la otra en el corazón, ¿vale? Entonces, para volver a ese centro, que es como ese paso previo a el anclaje o la herramienta que vayan a usar, el aroma, lo que sea, o mientras huelen ese aroma, por ejemplo, ustedes están allí sintiendo no solamente la respiración, porque tienes tu manito acá, tu respiración tiene que llegar hasta ese centro. La obligas a llegar. ¿Qué pasa cuando vamos a 1000 por hora? Pues respiramos aquí, como corto. Entonces nos duele la cabeza, estamos estresados, nos vamos contracturando. Nosotros tenemos que intentar llegar que esa respiración llegue hasta acá abajo y ahí la vamos a sentir porque se hincha la barriga y vuelve. Y el corazón. O sea, no hay nada más.
allí clic inconscientemente que escuchar en los latidos de tu corazón, que es lo que escuchábamos cuando estábamos en ese vientre, ¿no? Esa bolsita allí de los más tranquilos, acurrucaditos y calentitos. Era lo que escuchábamos allí, el latido del corazón de nuestra madre y el de nosotros mismos. Entonces, eso inconscientemente te va a hacer conectar. Entonces, ustedes ponen la mano allí, van a escuchar el latido del corazón y si no, pues la bajan, la van moviendo hasta donde llegue ese latido y van a escuchar ese latir, ese pum pum. Y a ustedes van a ver cómo está el corazón, porque a veces está más acelerado de lo que pensamos. Entonces, hasta que él comienza a relajarse, igual la respiración. Eso nos lleva 5 minutos, pero tenemos que tener la disposición, no es que y ya, no, tenemos la disposición, estamos allí. Y la decisión de hacerlo. Es que al final, si nada de Exactamente. esto, si esto están ustedes sonándole a chinos, que no es pastel. Pero denle al O a like. coreano, ¿no? O a coreano. Que estos coreanos se los puedo traducir yo, pero denle al like al vídeo igualmente. Pero bueno, que sí, que al final, importante. Vamos, creo que hoy no venimos realmente a cargarnos el mito de que volver al centro es estar happy flower y en modo zen, o que solo hay un punto o una forma de llegar al centro. O sea, el centro es tu centro y tú llegas como a ti te dé la gana. Exactamente. Aquí de lo que se trata es que quieras volver al centro, que aceptes que sales del centro y que aceptes sobre todo cómo eres tú con tus características y con tus ritmos. A partir de ahí, eres tú misma la que vas a descubrir, porque va a ser así, sabes que no tienes ni, en ese sentido, yo creo que no tienes ni que forzar nada porque va a pasar, porque estás comprometida con ese conocerte y aceptarte, vas a entender, vas a descifrar y vas a descubrir cuáles son las formas que tú necesitas para volver al centro. Y lo más importante, qué es lo que te saca de tu centro. Y a partir de ahí también va a pasar una cosa maravillosa y es que vas a aprender a decir que no a cosas, a situaciones, a personas, a momentos. Vas a aprender a decir que sí porque sabes que eso sí te viene bien, o vas a saber con qué disfrutas, con qué no, vas a cambiar hábitos, vas a romper con algunos hábitos, con personas también, con lo que sea, y Identificar, yo está creo que todo bien. es un punto allí para identificar lo que sí, lo que no O y vivir desde tu saber. verdad. Es como Pues, decir, esta es mi verdad, está súper bien, y yo vuelvo siempre a lo mismo. Cuando yo tengo claro cuál es mi verdad y digo, está súper bien, y entiendo que es mía, la tuya, aunque no la entienda y aunque ni siquiera la comparta, la voy a respetar. Pero para respetar la verdad de ella, tengo que respetar la mía. claro, Y ese siempre es el problema. Y es el problema que hay en realidad en toda la sociedad, siempre. Como no nos estamos respetando, ni nos conocemos, ni tenemos intención de hacerlo, entonces todo lo demás está mal. Pero cuando yo entiendo, y entonces ahí cobra sentido de la frase de es un ser único, maravilloso, porque es verdad. Pero si nos quedamos ahí en la claro. superficialidad, es una caca de frase. Porque no tiene sentido, porque dice, ¿cómo va a ser maravilloso? Si todo no sé cuánto, pero mi niña, mira para adentro y tú verás que sí, que hay cosas a lo mejor que no te pueden a lo mejor encantar tanto de momento. Y a lo mejor a mí tampoco hay cosas que me encantan de mí, pero las acepto porque son parte de mí. Mm, Y al final, eso, si no estuviera todo, con lo que me encanta tanto y con lo que no, pues no sería yo, sería otra persona. Que oye, que a lo mejor sería mejor para el mundo, pues puede ser, pero esto es lo que hago. Entonces, pero es importante y incluso, y ya si quieres acabamos, porque de hecho no sé cuánto llevamos. Incluso volvemos al tema físico de los kilos, es decir, hasta para tú poder comprometerte a bajar kilos, tienes que aceptar que los tienes que bajar. Y tienes que claro. aceptar que lo que estás viendo en tu cuerpo, pero todo esto, claro, con amor, que lo que estás viendo eres tú, pero que tú puedes llegar a otra forma, pues más delgada o más estilizada o más lo que sea. Y es que yo creo que normalmente evitamos tanto sentirnos mal Mm, o evitamos tanto ver la realidad y no verla, porque verla creo que la vemos, aceptarla, aceptarla. que entonces es lo que nos impide luego dar pasos. Así que yo se los digo porque con todo esto yo, claro, yo me imagino tipo Jennifer López. Y cuando veo la foto digo, uy, no. Y entonces, ¿qué hago? Evito ver fotos, evito que me saquen de cuerpo entero o evito, ¿sabes? Entonces, si estoy evitando, no voy a conseguir Claro. lo que yo quiero. No voy a conseguir mi objetivo, que puede ser bajar X kilos.
tengo que ver y ser consciente de lo que hay y aceptar lo que hay. Y a partir de que acepto lo que hay, voy a saber qué es lo que me viene bien, porque igual estoy dando palos de ciego Claro, porque no estoy viendo la realidad. claro, Entonces, estás ahí, que claro, que no funciona nada, porque es que, mi niña, mírate. Y cuando te hablo de cosas, voy siempre a lo físico, porque es lo más que a lo mejor, pero te hablo lo mismo de el alma, lo hablaba hoy además, la mente, los entornos, los proyectos, los miedos a porque no quiero hacer esto, porque a ver que no sé cuánto, que no sé qué, pues si tienes miedo a lo que van a decir o a lo que van a pensar por hacer algo tú contigo misma, con tus proyectos o con lo que seas, porque tú no te conoces del todo. claro. Y esto me lo estoy diciendo más a mí que a todos ustedes, pero a ustedes también. Así que yo por mi parte tengo todo ya dicho. Y yo por la mía también. Yo creo que está, o sea, que esto es un tema para suscribirse al canal, fíjense ustedes. No, pero creo que sí Y es un tema algo, muy personal sí, también. igual no, yo espero que haya quedado lo suficientemente claro, porque es verdad que no es lo que probablemente estén acostumbrados a escuchar, me viene de Sí. volver a su centro. Nosotros vinimos aquí a reivindicar el mundo. ¿Qué pasa? O sea, no es diferente. Es lo mismo que todos. No. De hecho, ¿ustedes habían visto un podcast así con esta tecnología? Tampoco. ¿Por Tampoco. qué? Porque vamos a hacerla con el micro así, todo como que se les oye súper bien y tal, y no hay fallo técnico. No, con fallos técnicos. Ah, oigan, oigan, estamos intentando que siempre nos vean bien para que, bueno, puedan entender todo lo que decimos, pero bueno, ahí vamos, aprendiendo La vida también. es así, luego sí depende, como esté Mercurio, como esté la gente arriba, entonces ya va. Pero bueno, todo bien. Pues nada, Escríbanos, cuéntenos cómo llegan ustedes a su centro, si sobre todo también si algo de esto les ha resonado, qué es lo que van a poner en práctica o cómo lo van a poner en práctica dándole su toque también. claro, Y bueno, y cómo les va. Y recuerden que no, el problema aquí no es no salirnos del centro, sino tener las herramientas y la predisposición y el compromiso de volver a él. Así que nada, a conocerse, a aceptarse y a amarse, porque es lo que hay. pues sí, nada, que el poder está en ti. Chao, chao.